Hola, nosotros somos el equipo 6 y estamos conformados por Marlon Josué Jiménez Acosta, Ismael Ortega Ramírez, Emilio Barraza Alcántar y yo, Jimena García Lorca. Hoy vamos a hablar de la hormona antidiurética, también es conocida como ADH, vasopresina, argipresina o arginina vasopresina, y esto se debe a sus efectos. Por ejemplo, antidiurética significa que inhibe la diuresis, vasopresina, que genera una constricción en el músculo lisovascular. Y pues bueno, la hormona antidiurética es una hormona peptídica de 9 aminoácidos producida en el hipotálamo y en las neuronas magnocelulares de los núcleos supraóptico y supraventricular. Y paraventricular, perdón. Y las neuronas paracelulares del núcleo paraventricular. Su precursor es la preprovasopresina, que por un proceso proteolítico da lugar a la ADH. La ADH se transporta hasta el lóbulo posterior de la hipófisis, donde se almacena y se libera en respuesta a diversos estímulos. Tiene una vida media muy corta, que es de aproximadamente 20 minutos. Y como antes mencionaba, una parte del encéfalo, llamada hipotálamo, elabora a la hormona antidiurética y la hipófisis se encarga de secretarla hacia la sangre. La siguiente. Bueno, hablando de los receptores, el órgano regulador del balance del agua es el riñón. Y la vasopresina tiene receptores específicos en muchos órganos, que sobre todo es en el hígado, en el cerebro, en las plaquetas y en la vasculatura periférica. Y estos receptores van a ser el B1A y el B1B. Estos van a tener funciones sumamente importantes en la vasoconstricción, en la gluconeogénesis, también en la coagulación, en la respuesta al estrés y también en nuestra interacción social. Se distinguen 3 subtipos de receptores de la ADH, que van a ser, como ya dije, el B1A, el B1B y el B2. Los primeros se hallan ampliamente distribuidos en el organismo y las localizaciones en vasos y en el miocardio van a ser las más destacadas. Los receptores B1B esencialmente van a estar en la hipófisis anterior y van a mediar la liberación de la corticotropina, que recordemos es la que va a estimular la secreción de cortisol en momentos de estrés o de tensión. Y bueno, hablando de los receptores B2, se van a encontrar principalmente en las células del túbulo colector renal, y tanto los receptores B1A como B1B van a actuar a través del calcio intracelular. Y en el caso del receptor B2, va a actuar a través de la generación del adenosín monofosfato cíclico, que en un último término va a generar la movilización de la acuaporina 2, lo que va a producir obviamente un aumento en la permeabilidad y va a permitir la entrada y la salida en el interior de la célula. Y como aquí dice, en la B1, la interacción de la hormona con este tipo de receptores va a aumentar el calcio intracelular y va a actuar como un segundo mensajero, mediando los efectos de la vasopresina sobre el músculo lisovascular. Y en el caso de la B2, utilizan al AMP cíclico como segundo mensajero, mediando las acciones de la hormona en los túbulos renales. La siguiente, por favor. Bueno, la estimulación de la hormona, la secreción de la antidiurética puede preceder a la activación de la sed en la protección del contenido corporal normal del agua, y otros factores es el dolor, la ansiedad, la nicotina, fármacos como la morfina, tranquilizantes que están relacionados con el cortisol que ahorita nos comentó mi compañera, y el alcohol, como llega a deshidratarnos, la inhibe. Su regulación es por la osmolalidad del plasma, el volumen sanguíneo y la presión arterial media. La hormona participa en la regulación del equilibrio hídrico en el organismo, controlando la cantidad de agua que recuperan los riñones después de que hayan filtrado los desechos de la sangre. Esta prueba mide la cantidad de antidiurética en la sangre. Del efecto de vasoconstricción que tiene la hormona antidiurética o vasopresina, actúa principalmente en el músculo liso y su liberación está dada principalmente por el cambio en el volumen sanguíneo y en la presión arterial. Este efecto de vasoconstricción es muy importante ya que actúa como un protector
generalmente durante las hemorragias o en las deshidrataciones agudas. Lo que sucede principalmente es que los osmoreceptores en el hipotálamo sensan la presión osmótica o la osmolaridad en el vaso sanguíneo cuando se produce una ruptura. La disminución de este flujo sanguíneo estimula a estos homorreceptores en el hipotálamo que permiten que se cree o se genere esta hormona antidiurética que posteriormente se va a secretar por la neurohipófisis. Esta esta hormona tiene, como dijo nuestra compañera, tiene receptores en la túnica media del músculo liso en las arteriolas, lo que estimula a la vasoconstricción de estos vasos, provocando así un aumento de la presión para batallar en contra de la pérdida del flujo sanguíneo. Lo que hace es que este vaso se contraiga y mantenga el contenido del vaso dentro de la célula. La siguiente, por favor. En la osmolaridad se refiere a la cantidad o a la presión que se mantiene dentro del espacio intra y extracelular. Esta hormona tiene una función importante, ya que cuando la osmolaridad de los fluidos corporales aumenta por encima de lo normal, la glándula pituitaria o la hipófisis posterior secreta más ADH, lo que aumenta la permeabilidad de los túbulos distales y los conductos colectores del agua. Básicamente, lo que sucede, como se ve en el diagrama, es que la hormona luego que los osmorreceptores en el hipotálamo sensan esta presión en la zona apical de los túbulos colectores, se secreta esta hormona. Esta hormona se une a su sitio activo o a su punto de unión como ligando en los receptores B2, lo que provoca la activación de una hormona, de una proteína tipo G, que a su vez activa a la vía de la adenilatociclasa, que va a utilizar, como dijo nuestra compañera, al AMP cíclico como segundo mensajero, cuyo precursor es el ATP. Este AMP cíclico va a fosforilar para activar a la proteincinasa. Esta proteincinasa llega al núcleo para activar a el ARN mensajero que se va a encargar de producir eh, receptores de tipo acuaporina 2. Estos receptores, gracias a la entrada de calcio a la célula, van a migrar desde el citoplasma hacia la zona apical de la célula por medio de vesículas. Al llegar a esta zona de la célula, estos receptores se acoplan a la membrana y permiten la entrada de una cantidad mayor de agua. Gracias. Y bueno, ahora vamos con el efecto metabólico de la vasopresina, en la que podemos distinguir que el riñón es el órgano diana de esta hormona. Del lado bueno, la vasopresina pues produce una permeabilidad en la nefrona del riñón, lo que hace que reabsorba agua para la sangre, lo que hace que esa agua que se está absorbiendo hacia la sangre no se desperdicie en el dado caso contrario, en el caso contrario como la inhibición de esta hormona. O sea, si no tenemos la suficiente hormona de vasopresina, pues nuestra nefrona se vuelve impermeable y esto ocasiona que pues el agua que tenemos, que tomamos y que ingerimos se pierda y no la aprovechemos lo suficientemente bien o lo que nuestro cuerpo necesita en realidad para hidratarnos. Entonces esta agua pues se pierde en grandes cantidades de orina. Eh, lo que produce un efecto parecido como el alcohol. El alcohol es un vasodilatador, por lo mismo que cuando se consume el alcohol, este, las personas tienden a ir muchas veces al baño, a pues desechar grandes cantidades de orina, lo que hace que pues esa agua que ingerimos
se vaya y se desperdicie y por lo tanto nos deshidratemos. Entonces, para entender un poco más sobre la vasopresina y sobre cómo funciona, pues principalmente la secreción de la vasopresina, pues funciona en los cambios de osmolaridad que tiene. Esto ya sea en los cambios de osmolaridad sérica, que pues la osmolaridad sérica pues mide la cantidad de sustancias químicas que hay en la sangre. Esto ya puede ser sodio, cloruro, potasio o glucosa, hasta la glucosa. O puede, la secreción de la vasopresina puede ser por los cambios de volumen en la sangre. Esto, pues, ejemplos de esto, de los cambios de volumen en la sangre o de osmolaridad sérica, puede ser reacciones como el dolor, como el estrés, como el ejercicio, porque pues, por ejemplo, cuando hacemos ejercicio, pues nuestros cambios de volumen en la sangre pues aumentan, tenemos mayor circulación, lo que hace que esto estimule a la secreción de la vasopresina. Pero, por otro lado, cuando se inhibe la vasopresina, es, como ya había mencionado, gracias al alcohol o gracias a los alfa-bloqueantes. Los alfa-bloqueantes son un tipo de medicamento que está diseñado para la presión, para la presión arterial, lo que hace que pues inhiba la vasopresina y pues de alguna manera nos afecte. Por lo tanto, el efecto metabólico que tiene la vasopresina en el organismo es muy importante para tanto nuestro adaptación homeostática que vamos a tener al momento de hidratarnos, como para regular al momento de que nosotros producimos la orina, para no desechar aquellos nutrientes que necesitamos para, pues, para nutrirnos de manera correcta y no tirarlos y desperdiciarlos.